Hola a todos, reciban un cordial saludo. En este video les explicaremos acerca del momento de fuerza y momento de área, sus conceptos, sus diferencias y realizaremos un par de ejercicios. Momento de fuerza. Entenderemos por momento a la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje o un punto. El momento es constante y se puede tomar en cualquier punto del plano en el que se está trabajando y siempre dará el mismo resultado, siendo así la distancia perpendicular entre el punto y la dirección de la fuerza. Para hacer girar al cuerpo, se mide con la magnitud física a la que llamamos torque o momento de fuerza. Esta es equivalente a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Expresada como ecuación, la fórmula de momento es igual a F por D, donde F es igual a la fuerza aplicada y D es distancia al eje de giro. El torque se expresa en unidades de fuerza-distancia y se mide comúnmente en newton-metro en el sistema internacional. El momento de un área es una magnitud geométrica que se define para una área plana. Se utiliza comúnmente para el contexto de cálculo de vigas en la ingeniería estructural. La Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre cada partícula que forma un cuerpo. Esta fuerza se puede reemplazar por una sola fuerza equivalente igual al peso del cuerpo y aplicada en el centro de gravedad del mismo. El concepto de primer momento de un área se utiliza para localizar el centroide de la misma. El centroide de un área es análogo al centro de gravedad de un cuerpo plano, de espesor uniforme y de material homogéneo. El momento de área se caracteriza por lo siguiente. El primer momento de un área con respecto a la línea de simetría es cero. Si un área posee una línea eje de simetría, su centroide se encuentra sobre dicho eje. Si un área posee dos líneas de simetría, su centroide se encuentra en su intersección. Diferencia entre el momento de una fuerza y momento de área. Matemáticamente, el momento de una fuerza es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia desde su punto de aplicación hasta el eje de giro. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué medida existe capacidad en una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la rotación del cuerpo alrededor de un eje que pase por un dicho punto. La distancia a la que se ubica una figura del origen o punto 0,0 son los primeros momentos de área. Estos se determinan con el eje X respecto a Y. El momento de fuerza es necesario para poder analizar las condiciones que se deben cumplir para producir el equilibrio de un cuerpo rígido, cuerpo que puede girar solamente alrededor de un eje fijo, perpendicular al plano. Los primeros momentos de área también son útiles en la mecánica de materiales para determinar los esfuerzos de corte en vigas sujetas a cargas transversales. Hallar el momento de fuerza resultante respecto al punto A. Si F1 es igual a 100 newtons y F2 es igual a 180 newtons, calculamos el momento en la fuerza 1 y fuerza 2. Recordamos que el momento de una fuerza con respecto a un eje en particular es igual al producto de brazo de palanca multiplicado por la fuerza, es decir, torque igual a fuerza por distancia. Observamos que la línea de acción de fuerza es perpendicular a la distancia del punto A, así que el brazo de palanca de la fuerza 1 es igual a 0.25 metros. Esto multiplicado por la fuerza 1, que son 100 newtons,
Esto es igual a 25 newtons por metro. Debido a que F1 produce movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj, tenemos que esta cantidad es positiva. Para calcular el momento de la fuerza 2, se forma un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es la distancia del punto A al punto B, que es igual a 0.75 metros. Prolongamos una línea de acción de fuerza. Trazamos una línea que pase por el punto A, de tal manera que sea perpendicular a la distancia. El ángulo es igual a 40 grados, ya que estos ángulos son opuestos por el vértice. Vamos a usar la función trigonométrica seno. Tenemos seno de 40 grados igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 0.75 metros, y tenemos que F2 es igual a 0.75 metros multiplicado por el seno de 40 grados, es igual a 0.48 metros, multiplicados por la fuerza 2, 180 newtons. Esto es negativo, ya que causa una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, y es igual a menos 86.4 newtons por metro. Calculamos el momento de fuerzas resultantes. Es igual a la suma de los momentos de fuerzas. Tenemos 25 newtons por metro, más, colocamos en paréntesis, menos 86.4 newtons por metro. Esto lo multiplicamos los signos, más por menos es menos, y nos queda menos 61.4 newtons por metro. A continuación, comprobaremos las respuestas de nuestro ejercicio con el simulador PET. Este simulador se puede descargar en el link mostrado a continuación. Se instala en nuestro ordenador y funciona de la siguiente manera. Tenemos tres ventanillas, F que equivale a la fuerza, R que equivale a la distancia y la multiplicación de estas que es igual al resultado de nuestro torque, el cual se hace automáticamente. Teniendo claro esto, ingresamos nuestros datos, F1 que es equivalente a 100 newtons y la distancia que es su perpendicular de 0.25 metros. El resultado es igual a 25, como lo pudimos observar en el desarrollo del ejercicio. Entonces el comportamiento del torque será igual a las imágenes vistas en ese momento. Reiniciando los datos tenemos los siguientes que son correspondientes a la fuerza 2, que es igual a 180 newtons. Esto se debe a que van en dirección a las agujas del reloj, por lo que su magnitud será negativa. Su distancia será de 0.48 y obteniendo como respuesta menos 86.4. El comportamiento del torque será de la siguiente manera. Así pues, pudimos demostrar que los ejercicios fueron realizados correctamente haciendo uso del simulador PET. Ejercicio número 2. Determine el primer momento de área con respecto al eje X y Y en la figura e identifique su centroide con respecto a sus ejes. Al analizar la figura que nos están dando, nos percatamos que la figura está ubicada en la base de las componentes X y Y que podemos dividir nuestra imagen en dos componentes, un rectángulo C1 y un triángulo C2. Hemos dividido las figuras para poder sacar sus áreas y centroides por separado. Dentro del cuadro organizaremos la información de la siguiente manera. Componentes de rectángulo y triángulo, área de ambas figuras, centroides en X y en y primer momento de área para X y Y. Nuestra primer componente será el rectángulo y la segunda el triángulo. El área del rectángulo la calcularemos con la fórmula área es igual a base por altura, que será
60 por 30 es igual a 1800. Para el triángulo ocuparemos la fórmula de área es igual a base por altura entre 2 y tenemos que 30 de la base por 30 de la altura entre 2 es igual a 450. Ya teniendo nuestras áreas definidas, procedemos a sacar nuestros centroides para X y para Y. Y para eso nos ubicamos en los componentes de X y Y de nuestro rectángulo. Y tenemos que 30 entre 2 es igual a 15 para X. Y para Y tenemos que 60 entre 2 es igual a 30. Para sacar el centroide del triángulo se dividen las coordenadas de X y Y entre 3, es decir, 1/3 de la base y 1/3 de la altura. En X tenemos que 30 entre 3 es igual a 10, pero al no estar sobre la base del eje le sumamos 30, que es la distancia de 0 hasta la base del triángulo. Para sacar el primer momento de área de X y Y, multiplicaremos el área por el centroide de las coordenadas. Para el rectángulo tenemos que 1800 por 15 es igual a 27.000. Y para el momento en Y tenemos que 1800 por 30 es igual a 54.000, mientras que para el momento en X, el del triángulo es igual a 450 por 40, 1800. Y el momento en Y, 450 por 40 igual 1800. Para calcular el primer momento de área en la figura X y Y, sumaremos las áreas. En X tenemos 27.000 más 1800 es igual a 45.000. Y para el primer momento en Y tenemos que 54.000 más 1800 es igual a 72.000. Nuestro QX o primer momento de área de la figura compuesta es igual a 45.000 y nuestro QY de nuestra figura es igual a 72.000. Finalmente calcularemos el centroide de la figura con respecto a sus ejes en X y en Y, con la fórmula X barra es igual a la sumatoria del primer momento entre la suma del área. Para X tenemos 45.000 entre 2.250, que es la sumatoria de las áreas. X barra es igual a 20. De igual forma calcularemos el centroide en Y, con la fórmula Y barra es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de sus áreas. Y barra es igual a 72.000 entre 2.250. Y barra es igual a 32. Ya calculados los centroides en X y Y, podemos ubicar el centroide de nuestra figura compuesta.